Hola, soy el Padre Juan Pablo Lira. Este es el tercer video de la serie La Oración Cristiana y nos detendremos en los tres tipos de oración: la oración vocal, la oración mental y la contemplación. Con lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos claro que la oración es respuesta a Dios, que habla en primer lugar. Dios nos habla de muchísimas maneras y nosotros buscamos responderle. Esa es la oración. Desde la antigüedad el hombre siempre ha buscado rezar porque está en su naturaleza, encontrarse con Dios. Del Antiguo Testamento vemos cómo los diferentes profetas, los patriarcas, los personajes del Antiguo Testamento buscan hablar con Dios y hablan con Él a través de los salmos, por ejemplo. Pero ese encuentro con Dios y ese hablar con Dios tiene su plenitud en Cristo, porque Él es Dios hecho hombre, que en su humanidad se da esa unión completa con Dios, ese diálogo continuo, diálogo amoroso, diálogo perfecto, y Él es nuestro modelo. Por lo tanto, nuestra capacidad de rezar puede crecer infinitamente. Juan Pablo II, en la carta que escribió al inicio de este milenio, nos invita a los cristianos a profundizar en nuestra vida de oración para mostrar al mundo esta gran riqueza. Nosotros, que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él. La gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto. Muestra cómo la oración puede avanzar como verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible al impulso del Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. ¿Te das cuenta? San Juan Pablo habla de la dimensión trinitaria y cristocéntrica en estas palabras: ser poseídos totalmente por el divino amado, por Jesucristo, sensibles al Espíritu Santo, abandonados filialmente al corazón, en el corazón del Padre. Que esa sea nuestra vida. Estamos llamados a esa plenitud. También lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él el misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Todos estamos llamados a esa oración completa, íntima con Dios. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno, pues hablaremos de la mística de la oración contemplativa al final, pero los primeros pasos para llegar ahí es la oración vocal. Así lo dice San José María y lo explica en Amigos de Dios, en una homilía en la que habla de la oración. Mira cómo lo dice: primero una ejaculatoria y luego otra y otra, hasta que parece insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres, y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Eso en la vida ordinaria. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues es un don de Dios, pero nosotros podemos poner de nuestra parte para que esa gracia de Dios plenifique en nosotros. ¿Cómo? Pues aquí San José María nos da la clave. Primero una ejaculatoria y luego otra.
Las jaculatorias son oraciones vocales, son pequeñas oraciones que le podemos decir a Dios a lo largo del día, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, Señor, que vea. Una ejaculatoria que dijo muchos años San José María, recordando las palabras del ciego Bartimeo, que se acerca a Jesús para pedirle, Señor, que vea. Antes le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Es otra ejaculatoria. Enséñanos a orar, le dijeron los apóstoles a Jesús en una ocasión. Pues así también le podemos decir, Señor, enséñame a orar. O las palabras mismas de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que recordábamos en el último video. Tantas ejaculatorias que tú también puedes inventar. Un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Eso sería pues como la realización de la oración contemplativa en nuestra vida. Continúa San José María, mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se va hacia Dios como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto. Esa es la meta, estar con Dios todo el tiempo, estar amando a Dios todo el tiempo, ser conscientes de ese amor de Dios por nosotros y de cómo nosotros estamos correspondiendo, a pesar de nuestras imperfecciones, a ese entregarse de Dios por nosotros. La oración no es simplemente un diálogo, sino que es una entrega completa. Lo veremos más adelante. ¿Y cómo llegar a eso? Pues lo leíamos. Primero una ejaculatoria y luego otra. Empezar por la oración vocal. Las ejaculatorias son esas pequeñas oraciones vocales. La oración vocal es esta que primero vamos a ver. Es la que está escrita ya, la que es fija, que se hace con los labios, pero también se puede hacer con la mente, nada más. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, son oraciones vocales que tú puedes decir simplemente con tu mente, sin hablar, pero ya es una oración fija, al igual que toda la oración litúrgica, la misa, la celebración de todos los sacramentos, están ya escritos y el sacerdote pues los va leyendo, el pueblo participa, pues todo eso es oración y es de alguna manera oración vocal. Jesús dijo oraciones vocales, las usaba, él usaba los salmos. Leemos en varias ocasiones cómo pues va repitiendo los salmos. Vemos también cómo cuando le preguntan, enséñanos a orar, él dice, cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en, dice una oración vocal y nos anima a repetirlas. Son necesarias. Es muy recomendable de vez en cuando hacer oración mental, meditación, con las oraciones vocales. A ver, ¿qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? ¿Cuáles son las peticiones que hay? ¿Qué alcance tienen? Hay muchos comentarios del Padre Nuestro, de los padres de la Iglesia. ¿Qué decimos en el Ave María? Comentábamos en el video anterior, como en el Ave María al principio, pues el cielo alaba a la Virgen, la tierra alaba a la Virgen, en el centro está Jesús, y después le vamos pidiendo a la Virgen el credo. ¿Qué dice el credo? Pues el credo es un resumen de nuestra fe, es profundísimo. El gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pues son palabras de la Sagrada Escritura que se toman para esa oración. Por supuesto, la liturgia de la misa, que es riquísima, pues llevar a la oración mental todas esas oraciones vocales después nos puede ayudar a rezarlas mejor. Considerar, pensar en lo que decimos. También Santa Teresa de Jesús nos lo recomienda, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración.
No digo más mental que vocal, que como sea oración ha de ser consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que le pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Esa expresión, aunque mucho menee los labios, la toma literal San José María en un punto de camino, en el cual nos anima precisamente a cuidar la oración vocal, a no ir corriendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, tranquilo. Padre nuestro que estás en el cielo, tampoco sin exagerar, pero con un ritmo que te ayude a pensar un poquito. Obviamente no podemos estar absolutamente concentrados en cada palabra, porque si no, no avanzamos. Pero también no acelerarse, ¿no? A veces pues nos entra el pragmatismo y queremos ya acabar y hacer lo que sigue. Tranquilo, despacio. Mira qué dices, quién lo dice y a quién. Porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa que no lo llamo oración aunque mucho menees los labios. Podemos hacer ese propósito de rezar con calma, con pausa y atención. El rosario, que es una oración vocal larga, es una oración que nos debe llevar a considerar, a interiorizar. Y así lo dice Juan Pablo II en la carta apostólica que escribió sobre el rosario. Con el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos ponen en comunión vital con Jesús, a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Si te diste cuenta, faltaban los misterios luminosos. Precisamente es en esa carta apostólica en la que San Juan Pablo II instituye los misterios luminosos. Meditar, dice estos santos que hemos citado, San Juan Pablo, Santa Catalina, Santa Teresa, San José María. Meditar lo que decimos es muy importante para que la oración vocal sea auténtica oración. Y decíamos que es bueno llevar a la oración mental este contenido. La oración mental, que es la que hacemos con la mente, pero también la podemos hacer vocal en el sentido de hablarla. Se definiría más bien como una oración que no está estructurada, no está escrita, sino que pues uno la hace de su corazón. Habla con Dios. En un rato determinado del día se dedica a esa actividad en la cual podemos leer un poco, alimentar nuestra oración con la lectura. San José María recomendaba la lectura espiritual y decía, la lectura es como ese depósito de combustible del cual tu alma toma cosas espontáneamente para tu oración mental. Durante la oración mental podemos leer también algunas consideraciones piadosas, algún libro hecho para ayudar a la oración, como el libro de Camino, como otros escritos espirituales, el Via Crucis, libros sobre el rosario, libros sobre la misa, sobre la confesión, sobre la oración misma, de tantos temas, tantos libros tan buenos que hay para alimentar nuestra oración, nuestro diálogo con Dios. La oración mental también es oración afectiva. No se trata simplemente de razonar, darle vueltas a las cosas, sino de hablar con Dios, de movernos hacia el amor de Dios. Meditación que tiene que ser consideración, o sea, detenernos a meditar las cosas. Podemos tomar notas en algún archivo, en algún cuaderno a lo largo del día para después llevarlas a la oración, como recomendaba también San José María. Esas cosas que te preocupan y que constantemente quisieras tú
llevárselas a Dios, pues anótalas y después cuando hagas oración, léelas y platícaselas a Dios. Eso es oración con sencillez. Ese monólogo que muchas veces tenemos, ahorita tengo que ir a esta gestión, luego volver a hablar con esta persona para decirle esto que me cuesta decírselo, pues porque a lo mejor se va a enojar. Pues eso es el monólogo que habitualmente traemos en nuestra cabeza. Convertir ese monólogo en oración. ¿Cómo hacerle? Pues simplemente eso mismo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, decírselo a Dios. A ver, Señor, tengo que ir a esta gestión, luego a esto otro, tengo que hablar con esta persona, me cuesta. ¿Qué puedo hacer? Pues porque a lo mejor se va a enojar y me da miedo. Entonces leemos en el libro que tenemos ahí a la mano, pues alguna cosa sobre el miedo. O vemos la vida de Jesús y decimos, mira, pues Jesús también tuvo miedo. Oh Señor, tú que tuviste miedo cuando ibas a morir en la cruz, pero fuiste valiente asumiendo lo que te pedía tu Padre, pues que yo también sepa, pues asumir esta responsabilidad que tengo y que quizá me causa cierta inquietud. Ese monólogo que habitualmente traemos, dirigirlo hacia Dios. Pero a veces no traemos monólogo, simplemente estamos sin nada en la cabeza, pues ahí efectivamente podemos tomar un libro, leer algunos párrafos espirituales que hablen sobre algún tema de la vida de Jesús, directamente el Evangelio, o algún escrito de algún santo que considere algún misterio, alguna experiencia personal, edificante. Todo eso nos lleva a la oración mental, porque a veces si también solo estamos hablando de lo que traemos nosotros, de nuestros problemas, y sí estoy hablando con Dios, pero siempre estoy hablando de este problema y de este otro, pues al final va a ser más difícil que Él nos hable, porque estamos solo hablándole de nosotros. Es como cuando estás con una persona platicando y hablas y hablas y hablas y hablas y el otro no le das oportunidad de hablar, pues realmente no fue un diálogo, sino que estuvimos solamente hablando nosotros. Debemos de guardar silencio, invitar a Dios a que nos hable. Señor, ¿qué me quieres decir sobre este tema? ¿Te parece que haga esto? Como que siento, me parece, tengo una intuición de que no te agrada. ¿Por qué? Pues voy a tratar de preguntarlo en la lección espiritual, o voy a leer un poquito más sobre este tema, a buscar en tu vida, en el Evangelio, qué me dice sobre este tema. A fin de cuentas, toda nuestra vida debe de dirigirse al amor de Dios, a crecer en amor de Dios, y la oración mental también, que debe de tender esa unión afectiva con Dios, a crecer en amor siempre. Por eso es bueno en la oración siempre pues decir a Dios que lo queremos, con sencillez. Señor, te amo. Jesús, te amo. Ayúdame a quererte más, ayúdame a descubrir cómo agradarte con mis acciones. Lo que ha hecho Dios con nosotros es amarnos, así nos ha hablado, nos habla para decirnos que nos quiere y nos manifiesta ese amor con obras, empezando por la creación, por nuestra creación personal. Después, al hablarnos, al revelarse, al entregarse, al hacerse hombre y entregarse en la cruz por nosotros, nos está hablando y se está entregando amorosamente a nosotros. Pues la oración es percibir ese amor, entenderlo, también de alguna manera pues, sentirlo, si es que Dios nos lo permite, pero también en nosotros decir que queremos corresponder. Hay un modo de hacer oración que recomendaba San José María, que es dedicar un tiempo diario, empezando con una pequeña oración vocal, terminando con otra pequeña oración vocal. Y en esa oración, seguramente la has oído, dice al principio: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes.
Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues en esa introducción ya estamos nos ponemos como en sintonía para escuchar a Dios. Te pido ayuda, te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. O sea, la oración no es una actividad que yo hago simplemente, sino es dialogar con Dios. Señor, ayúdame a escucharte. Gracia para hacer con fruto, que haga con fruto este rato de oración, que no sea un tiempo perdido. Nunca va a ser un tiempo perdido. Dedicarle a Dios un rato siempre es un tiempo muy bien invertido, aunque en ese rato pues haya distracciones o a veces pensemos que no nos sirvió de nada. Siempre sirve dedicarle tiempo a Dios. Al final se dice otra oración: te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahí le damos gracias a Dios por 3 cosas: buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Son como las 3 dimensiones que podemos buscar en la oración mental. En primer lugar, inspiraciones, cosas que entendemos mejor en la oración. Caray, pues estaba preguntando a Dios sobre un tema particular y entendí. Pues eso es una inspiración. Estaba leyendo un libro, estaba leyendo el Evangelio, leí el comentario del Evangelio que hace un santo y descubrí un sentido nuevo de esta parábola, un sentido nuevo de estas palabras de Jesús que siempre me habían resultado misteriosas. Pues esa es una inspiración. Son luces que Dios nos da para orientar nuestra vida. Afectos. Los afectos son movimientos de la voluntad. Dios nos hace querer. Dios que está en nuestro interior, dice San Pablo en la carta a los Filipenses: trabajen por su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Realmente esos afectos, ese querer hacer el bien, pues son movimientos del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios que está hablando en nosotros. Hacer el bien, cuando hacemos oración, pues nos surgen seguramente deseos buenos de amar a Dios, de servir a los demás, de alejarnos del pecado, de ser útiles, de ayudar a los demás. Una oración bien hecha muchas veces tiene ese tipo de movimientos interiores que es bueno que se concreten en un propósito. Bueno, pues tengo este deseo de alejarme del pecado. ¿Qué puedo hacer concretamente? Tengo este propósito de ayudar a los demás. ¿Qué puedo hacer? O sea, a lo mejor voy a preguntar a alguien que tenga más experiencia cómo puedo concretar este deseo, este movimiento del corazón que Dios ha puesto en mi alma. Bueno, pues lo que tengo que hacer claramente es pedirle perdón a esta persona. Lo que tengo que hacer claramente es ofrecerme a ayudar en este servicio. Lo que tengo que hacer para alejarme de esta tentación es cambiar este hábito. Muchas veces Dios también nos da la inspiración para sacar el propósito. Saco un propósito y luego se me olvida. Pues es bueno también por eso apuntar las cosas que Dios nos va diciendo, los afectos que vamos experimentando, los propósitos, pues ir tomando nota en un apunte personal para en el siguiente rato de oración leer lo que Dios nos había dicho, para ver cómo vamos avanzando. Es que saqué este propósito,
pero no lo he cumplido y me doy cuenta que es muy importante, pues nuevamente me lo vuelvo a proponer. No, ya eso nunca lo voy a hacer. Pues ahí precisamente está la autenticidad de la oración. Si realmente confío en que Dios me está hablando, en que estoy con Él, que Él me está pidiendo eso, pues confío también que me va a dar las gracias y cambio el corazón. La conversión del corazón es un signo muy claro de que hay una oración verdadera, que mis acciones van mejorando, que soy una persona pues que va haciendo a Dios presente en su vida. Como decíamos al inicio, como Juan Pablo II nos invitaba a manifestar que nuestra vida de oración sea total, que en nuestras acciones se manifieste esa cercanía de Dios. Obviamente, toda la vida vamos a ser pecadores y los defectos nos van a acompañar, algunos de ellos hasta la tumba, pero ha de haber un crecimiento en unidad de vida. Siempre con la gracia de Dios podemos ir mejorando poco a poco. Es triste cuando una persona dice que hace mucha oración y después tiene actos escandalosos. Los demás dicen, mira esta persona que dice que reza mucho, pues cómo se está comportando. Desedifica a los demás. Pues le pedimos a Dios que nos aleje de esa situación, que nuestra vida de oración nos lleve a una auténtica unidad de vida. Si yo le dedico a Dios unos tiempos cada día para platicar con Él, y en esos ratos de oración le platico de mi vida, leo su vida, escucho lo que me va diciendo, voy percibiendo en la inteligencia, en mi voluntad van surgiendo deseos de santidad, voy concretando propósitos, pues lo lógico es que vaya viendo en mi vida esa unidad, que sea cada vez una persona que actúa como piensa y no al revés, que piensa como actúa, pues porque sus acciones son malas y pues acaba pensando mal. También como un fruto de esa oración habitual es lógico que haya paz en el alma, que haya quietud, que seamos personas que saben estar en silencio, porque ahí se encuentran con Dios, aunque a veces nos cueste. Hablaremos más adelante en el siguiente video de las dificultades que podemos experimentar para hacer oración. Eso es la oración mental. Ahora veamos un poco sobre la oración contemplativa o mística. Ya dijimos hace un rato cómo Dios nos llama a todos a esa plenitud de amor. Realmente es algo que está en nuestro corazón ya desde que recibimos la confirmación, porque cuando recibimos la confirmación viene el Espíritu Santo en plenitud a habitar en nuestra alma. Ya lo recibimos en el bautismo, pero en la confirmación recibimos esos dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que es un regalo que Dios nos da, el don de Dios, que nos lleva a actuar de modo divino. Explican los teólogos cómo a través de las virtudes el hombre actúa de modo humano. Incluso las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto, la fe, esperanza y la caridad, el hombre actúa de modo humano alcanzando a Dios, porque Dios se hace cercano, Dios se hace cognoscible, Dios se hace objeto de nuestro amor, de nuestra esperanza, y humanamente podemos actuar. Pero con los dones es el Espíritu Santo el que hace que actuemos de modo divino. La contemplación es ese don del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida. La oración es un don, decíamos ya desde el principio. Es Dios el que primero nos habla
y nosotros que le respondemos. Es un diálogo, hace falta esas dos libertades que se encuentran. Pues Dios que está dentro de nosotros, nos ayuda a ser conscientes de su cercanía, de su amor y de cómo nuestras acciones le interesan. Es un conocimiento habitual, un amor habitual, un descanso en Dios. En algunos santos tiene manifestaciones extraordinarias, pero no necesariamente tiene que tener manifestaciones extraordinarias. Es más, en pocas ocasiones son las que tiene manifestaciones extraordinarias. La contemplación es, como decíamos, un don de Dios en el que el protagonismo lo tiene la gracia. Pero también esa gracia llega a quien está preparado para recibirla. Es como la semilla. La semilla llega, pero si el terreno no está preparado, pues no va a poder germinar, no va a poder crecer, no va a dar fruto. En algunos corazones llega la palabra de Dios y germina, pero luego no crece, se muere. O crece un poquito y luego se asfixia. Pues este estado de contemplación no es algo que nos confirme en gracia. El cielo es después de morir y ahí no pecaremos. Aquí en la tierra, aunque tengamos una conciencia de Dios continua, aunque hablemos con Él con mucha facilidad y lo amemos, siempre podremos pecar. Y en este estado de contemplación también sucede que uno puede no percibir emotivamente, afectivamente a Dios, al contrario, sufrir una purificación, que es conocido también en el lenguaje teológico espiritual como la noche oscura, la purificación. Juan Pablo II lo decía a continuación de las palabras que te leí hace rato. Vamos a leerlas. Entonces se realiza la experiencia viva de la promesa de Cristo. El que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Se trata de un camino sostenido enteramente por la gracia, en el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual que encuentre también dolorosas purificaciones, la noche oscura, pero que llega de tantas formas posibles al indecible gozo vivido por los místicos como una unión esponsal. ¿Cómo no recordar aquí, entre tantos testimonios espléndidos, la doctrina de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús? Pues ahí, en esa vida de contemplación, cabe el dolor, cabe una cierta angustia, una cierta tristeza, pero en el fondo del alma hay paz y confianza en Dios. Aunque haya esas purificaciones externas al centro del alma, unos dolores, angustias, decíamos, que afectan nuestra afectividad, nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestra mente, pero en el fondo del alma, en el centro del alma, donde percibimos que está Dios presente, ahí hay paz y confianza, abandono en Él, como Jesús en la cruz, como Jesús en el huerto de los olivos, que está hablando con su Padre, que lo tiene presente, pero que está sufriendo tremendamente. Pues también así en nuestra vida se va reproduciendo la vida de Cristo. Y estamos llamados a tener esa unión con Dios, aunque a veces, como decíamos, pues Dios permita esas purificaciones o esos momentos en los que no hay esa unión y esa paz externa con Él. El que es contemplativo, pues sabe que Dios está cerca, sabe que hace oración, pero a lo mejor no entiende que ya está en ese grado de plenitud interior, de plenitud de oración. Es una gracia que Dios da, el dirigirnos a Él con facilidad, continuamente. Es mejor quizá que no lo sepa, pues porque si no luego pues uno puede creerse y la soberbia pues nos puede hacer perder.
mucho de lo que con la gracia de Dios hemos podido recoger. ¿Cómo llegar a este estado? Pues repetimos lo que decía San José María. Hay que empezar con las oraciones vocales. Repetir una oración, luego otra y otra hasta que resulta insuficiente tanto fervor. Dedicar tiempo a la meditación y estar abiertos a la gracia de Dios para que Él nos pueda hablar siempre y cuando quiera y tengamos esta vida de unión con Él, de acompañamiento, de saber que nunca estamos solos, que siempre Dios está con nosotros, saberlo y también vivir así, comunicar a los demás esta alegría. Bueno, hasta aquí este video y hablaremos en el último video de algunas cosas concretas sobre nuestra oración, sobre todo sobre la oración mental que nos puede ayudar para ir haciendo ese hábito que nos lleve a vivir vida contemplativa. Chao.